Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Esperando que tengan un excelente día. Hoy me toca compartir el capítulo 7, un resumen de lo que hemos estado compartiendo de acuerdo a lo que es esta palabra que Dios nos ha entregado como iglesia, que es la lealtad. Este tema lleva por nombre cualidades del carácter que Dios promueve. Hemos estado viendo la lealtad de una manera en la que nosotros cómo podemos ser fiel a Dios y de la manera que Dios es fiel a nosotros. Pero el enfoque que el Señor nos está mostrando hoy día es la lealtad, en primer lugar, también a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a quienes están a nuestro nivel, a quienes están a veces bajo nuestra autoridad o que están sobre la autoridad, sobre nosotros. En primer lugar, lo que hay que entender que para Dios no es importante nuestra habilidad, no es importante nuestro temperamento, no es importante nuestras capacidades, sino lo que Dios trabaja hasta ahora y lo que Dios le está dando mucha importancia en este tiempo es al carácter. Vale resaltar que hay una diferencia entre temperamento y carácter. El temperamento es lo que marca nuestras vidas como seres individuales. Es la esencia que Dios nos dio a cada uno de nosotros, en la forma en la que nos va moldeando, ya sea la circunstancia, desde nuestra niñez, nuestra herencia, y tiene que ver con nuestros rasgos de personalidad. Pero el carácter tiene que ver con factores más profundos y que son marcados por Dios en nuestra vida y se van formando en nosotros, en primer lugar, como imagen a Jesús, teniéndolo a Él como nuestro ejemplo, y también formado a través de procesos, como nos han instruido. La madurez y el carácter van de la mano. Jesús nos mostró su carácter siendo leal al Padre. Lo vemos en la cruz, cuando Jesús le dice al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Ahí podemos ver que Jesús fue tan leal al Padre que no le importó ni incluso su propia vida. Para Jesús era más importante cumplir la voluntad del Padre. Como hijo amado del Padre, quiso hacer la voluntad siendo leal al último mandato que incluso le costaba la vida. Gracias a esa lealtad, a ese acto de amor, porque la lealtad está muy ligada al amor, nosotros estamos aquí hoy día. Nosotros hemos sido partícipes de la gran obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a través de esa cruz nosotros hemos sido renovados, restaurados y tenemos nueva vida en Cristo. Es tan importante así la lealtad que cambió la historia de la humanidad. Es tan importante la lealtad que Dios promueve, que genera un cambio en el mundo espiritual, siendo el pueblo de Israel el único que tenía derecho como pueblo escogido por Dios. Nosotros, los que no teníamos derecho, fuimos alcanzados gracias a este gran acto de lealtad que Jesús tuvo. Por lo tanto, a Dios sí le importa mucho la lealtad. Así como el Padre es fiel al Hijo, el Hijo fue fiel al Padre. Y de esta misma forma Jesús nos quiere enseñar hoy día a que nosotros tenemos que ser leal a nuestro prójimo, no importa el rango en el que esté. Por ejemplo, cuando yo hablo de personas que están más abajo que nosotros, de repente nosotros como padres tenemos hijos, como en el trabajo tenemos personas que están bajo nuestro rango, en la universidad tenemos compañeros que saben menos que nosotros. Siempre va a haber alguien que esté un poco más abajo que nosotros. Pero aún así el Señor nos lleva a ser leales, como las personas que están a nuestro par, nuestros compañeros de trabajo, de universidad, nuestros hermanos, nuestra familia, y también como gente que está sobre nosotros, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros profesores, ya sean líderes espirituales que el Señor ha puesto sobre nosotros. A Dios le importa mucho cómo nosotros nos comportamos, qué forma nosotros reaccionamos ante estas personas que Dios ha puesto, ya sea bajo, a nuestro nivel o sobre nosotros. Si Jesús se sujetó a esta ley de la lealtad, ¿cuánto más nosotros? Entonces, Dios promueve la lealtad
como parte del carácter de un cristiano. Lo primero que tenemos que entender. Dios la promueve y lo hizo a través de Jesús. Pero hay otro personaje que nos ayuda a entenderlo. En el Salmo 101, del 1 al 8, yo no lo voy a leer por temas de tiempo, pero usted lo va a leer ahí en su casita, en su devocional, podemos ver un cántico de alabanza de David, donde él habla acerca de la relación de las personas que están íntimamente ligadas en su círculo, ya sean líderes, ya sean amistades, y dentro de ese salmo, él resalta algunas características que no deben haber en aquellas personas con las cuales él se conecta, con las cuales él se relaciona. Habla de no calumniar al hermano, habla de no hablar mentira, habla de la arrogancia, y todo esto son enemigos de lo que es la lealtad. David fue un hombre que fue traicionado. David fue un hombre que fue traicionado incluso por su propio hijo. Sin embargo, el Señor lo hizo pasar por este proceso tan difícil para enseñarle cuán importante es la lealtad, ya sea para un hijo de Dios como un líder dentro de la casa de Dios. Todos los que estamos en la casa de Dios somos parte de un discipulado y por lo tanto también somos llamados a ser líderes. Y David, dentro de esta alabanza, hablaba y daba a entender lo que para él era importante. Y Dios se toma de este salmo para darnos a entender a nosotros la importancia de la lealtad. Y que la lealtad es parte de un grupo de características que a Dios le importan bastante. Estas características tienen que estar en nosotros para poder ser hijos que están siendo obedientes al llamado de Dios. Estas características no todas se adquieren solamente por deseo propio, sino son impulsadas para aquellos que están solicitando y que están necesitando de que Dios haga algo en su vida. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, es necesario que le pidas estas características a Dios. Y el que está encargado de fomentar aquí en la tierra la lealtad y estas características que vamos a aprender es el Espíritu Santo. La lealtad está ligada al amor, y el amor lo provoca Dios en aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y que están en este momento sirviéndole. Entonces, la lealtad, en primer lugar, tenemos que pedir al Espíritu Santo. No es algo que se enseña, no es algo que se adquiere, no es algo que se copia, no es algo que yo te la exijo, ni que tú puedes exigir. La lealtad es algo que el Espíritu Santo pone en tu corazón y en mi corazón. En el Salmo 101, David dice que a él le importa el que no calumnie a su prójimo. Eso es lo que es lealtad para él. Si nosotros lo llevamos a nuestro plano, David estaba diciendo, si tú eres leal a tu hermano, tú cuidas lo que estás hablando de él y con quién lo estás hablando. Yo cuido lo que estoy escuchando y yo paro lo que no quiero seguir escuchando. Eso es parte de ser leal a nuestro prójimo. Dice no calumnia. Calumniar significa hablar cosas que están añadidas, cosas que son mentiras o cosas que son exaltadas de una persona que el Señor ha puesto a nuestro lado. Entonces, para él era muy importante que las personas que lo rodearan cuidaran su lenguaje, cuidaran su boca y cuidaran el comentario que hacían con cada persona que estaba a su alrededor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener nuestro corazón limpio y a no ponerle oído a Satanás ni a sus mentiras, a no ser un tarro, un recipiente de escuchar cosas contra nuestro hermano. Vamos a renunciar a escuchar las cosas que personas traen negativas de nuestro hermano. Vamos a aprender a decir no, yo no lo quiero escuchar. Eso es parte de ser una persona leal. No aportar a lo negativo, no aportar a lo que los demás están comentando mal de mi prójimo, de mi hermano o de las personas que ha puesto a nuestro alrededor. Es algo que tenemos todos que aprender. Todos estamos en este proceso. Luego,
otra característica, otra cualidad que el Señor busca de nuestro carácter como hijo de Dios es que seamos humildes. Pero, en primer lugar, hemos estado aprendiendo que la humildad no es una sumisión silenciosa, no es estar con cabeza agachas, no es vestirnos humildemente, entre comillas, no es una postura de cuerpo, sino la humildad está dentro de nuestro corazón y tiene que ver con necesidad. ¿Cuánto yo estoy necesitado de Dios? Por lo tanto, la persona que no necesita de algo, no necesita de Dios ni de su hermano, cae en arrogancia, cae en orgullo, cae en soberbia. Pero cuando nosotros necesitamos, reconocemos que estamos necesitados, necesitamos a nuestro hermano al lado, necesitamos a alguien que nos dirija, necesitamos a Dios en nuestra vida, no dependemos de nuestra fuerza. Hay momentos que podemos, pero hay otros momentos donde necesitamos que alguien esté a nuestro lado. Y eso es una verdadera humildad. No tiene que ver con temperamento, no tiene que ver con vestuario, no tiene que ver solamente cómo yo me expreso, tiene que ver realmente con que yo demuestre que necesito de Dios y necesito de mi hermano. Otra cosa importante, otra característica, es que la persona leal es una persona fiel. ¿Fiel a qué? En primer lugar, al llamado de Dios. Tú y yo hemos sido llamados por Dios, pero no es un llamado etéreo, es un llamado totalmente claro y específico. Yo no sé en el área donde Dios te puso. Yo no sé si estás en la cocina, yo no sé si estás en servicio, en portería. Yo no sé en el servicio donde... Yo sé en el servicio que yo estoy. Pero así en cualquier servicio, en cualquier ministerio donde Dios nos llamó, nosotros tenemos que ser fieles. Porque el Señor trabaja con responsabilidades. Si usted se fija en la parábola de los talentos, Dios no le importó si tú tenías 1, 10 o 5. Lo que le importaba que ese poco que el Señor puso sobre ti, lo que le puso a ese siervo, que lo trabajó. Y como Dios al amo le gustó que haya trabajado, lo recompensó con más. Entonces, de la misma manera, no importa lo poco o lo mucho que nosotros tengamos, nosotros tenemos que ser fiel al llamado de Dios. Eso es fidelidad. Fidelidad es ser diligente. Es cuando algo cuando algo se nos pide, cuando algo se nos solicita, hacerlo con fidelidad, con amor al Señor. Fidelidad es ser responsable al llamado. No es que nos manden, no es que nos obligan, no es que nos soliciten, es que nosotros ya estamos dispuestos, porque sabemos que ahí Dios nos llamó. Por eso tenemos que tener tan claro nuestro llamado, porque cuando nosotros lo tenemos claro, somos fieles a ese llamado. Entonces es muy importante que seamos fieles. Y la fidelidad tiene que ser con discernimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos fieles a aquellos que son fieles a Dios. Si en esa persona nosotros vemos el carácter de Dios, vemos el amor de Dios, nosotros tenemos que ser fieles. Incluso a veces, aunque encontremos de repente errores en las personas, que siempre va a pasar, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser leales, pero con discernimiento. No somos fieles a las personas que nos alejan de Dios. No somos leales a aquellos que están en contra de la palabra, aquellos que nos enseñan cosas que van en contra de la palabra. No tenemos que ser leales. Nuestra lealtad, nuestra fidelidad tiene que ser discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Que nosotros, como hemos escudriñado la palabra, sabemos cuál es la verdad. Por lo tanto, nada nos puede sacar de esa verdad. Y si vemos que alguien nos quiere sacar de esa verdad, se activa el discernimiento. Y no podemos ser fieles a aquello. Aquellas enseñanzas que están en contra de la palabra. Aquellos que nos tratan de alejar del camino. Aquellos que nos tratan de hacer decaer nuestra fe. Esa fidelidad no es de Dios. Tenemos que renunciar. Nuestra fidelidad y las personas que nos rodean tienen que ser personas que nos lleven a buscar de Dios. Tienen que ser personas que nos lleven a conectarnos con el Señor, que nos potencien con Dios, que nos hagan apasionarnos por el Señor. De esas personas yo me tengo que agarrar y a esa fidelidad tengo que aplicarla en mi vida. No por las circunstancias. A veces las personas a las que somos fieles pasan por momentos difíciles. A veces están tristes, a veces también están con problemas, pero no significa que nosotros los vamos a dejar de lado. Ahí donde nosotros vamos a aplicar la fidelidad, todo lo contrario, donde nos vamos a levantar unos con otros.
Otra cosa importante, otra característica importante es la integridad. Y yo lo comentaba hoy día y decía, mientras lo comentamos con mi esposa, esta palabra, que para nosotros el Señor nos ha ido enseñando cada día más y nos va a seguir enseñando que la integridad tiene que ver con algo que nosotros hacemos y que a lo mejor los demás no lo ven o pensamos que no lo ven. Es seguir los principios divinos, los principios que el Señor nos ha establecido en su palabra y las ordenanzas de Dios, aunque los demás no nos vean. Ponía ejemplo de repente, a veces 500 pesos que nos dan de más de un vuelto. A veces quedarnos con algo que no nos corresponde de nuestro trabajo. A veces aceptar cosas a cambio de favores que a Dios no le agradan. Hay muchas cosas a veces que son pequeñas, esas mentiras pequeñitas que parecen que son blancas, que creemos que no tienen ninguna importancia, para Dios son importantes. Eso es integridad. Es la palabra que yo utilizo es una microsantidad. Es como las cosas pequeñitas que a veces pareciera que no importaran, pero para Dios son importantes porque Él eso le está demostrando y diciéndole al Señor, Señor, aunque nadie me ve, yo sé que tú me ves. Y también son un testimonio para otros porque a veces pensamos que nadie nos ve, pero siempre hay ojos que nos están mirando. Y esos ojos están poniendo la vista en nosotros y si ven integridad en nosotros, aunque toda la corriente del mundo, mi hermano, le diga, hazlo, total, todos lo hacen, tú no lo hagas. Si la palabra dice que no lo hagas, no lo hagas. Sé fiel, sé íntegro. Y eso va a traer mucho fruto a tu vida. Nosotros vamos a hacer carta leída. Esta característica es una esfera de autoridad que el Señor pone para aquellos que son íntegros. Dios pone autoridad espiritual para aquellos que son íntegros. Porque como Dios sí los ve, Él recompensa. Como lo hizo con aquel siervo fiel. Él recompensó. Él va a recompensar a aquellos que son íntegros. Otra parte del carácter que Dios mira y que es parte de ser leal es la sinceridad. La sinceridad tiene que ver con hablar siempre. Ahí el Salmo 101 usted lo va a encontrar donde dice, habla verdad con tu prójimo. Hablen verdad el uno con el otro. Es mostrarnos como carta abierta, como carta leída. Es ser quienes somos en todo lugar, no colocarnos trajes, no colocarnos máscaras. Si soy cristiano en la iglesia, soy cristiano donde vaya. Aunque un cristiano con imperfecciones, como debemos mostrarle al mundo que como cristianos somos personas que necesitamos mucho de Dios. Y por eso estamos en la iglesia. Pero no somos personas que nos vamos a fallar. Fallamos como todos, pero estamos en constante búsqueda de Dios. Y eso se va a notar en una persona que es sincera, porque va a mostrar su cara, va a mostrar su vida en todo lugar. ¿Y sabe lo bueno de eso? Es que no sorprendemos a nadie. Que cuando cometemos un error o cuando pasa algo, nadie se sorprende de nosotros, porque nos conocen quiénes somos y saben que pueden contar con una persona sincera. La sinceridad no tiene que ver con una franqueza tosca. Decir yo soy franco y digo las cosas como son, no importa si daño, no es sinceridad. La sinceridad tiene que ver cuando yo puedo decir una palabra para ya sea corregir, enseñar o querer aportar con amor. En cambio, la franqueza tosca hiere. La franqueza tosca genera un ambiente de división. Y hemos estado aprendiendo que la palabra de corrección siempre va con amor. Y es algo que todos estamos en aprendizaje. Así que cuando queramos ayudar, aportar, edificar, la palabra dice que siempre tenemos que edificar con amor. Y podemos decirlo, pero es muy importante la sinceridad. Yo como líder necesito personas que me digan en lo que estoy fallando. Y tengo que aceptar esa sinceridad siempre que sea con amor. De la misma manera,
Yo tengo que tener la plena libertad de decirle a las personas que están a mi alrededor o que están sobre mí, tener la capacidad de poder aportar, incluso cosas que a veces no se dicen, pero decirlas con el amor, con la sabiduría indicada. Eso es ser sincero. Dios promueve la lealtad, como decía delante, y nos enseña que a lo mejor la lealtad no es algo que nosotros vamos a adquirir en forma mágica. Es un proceso donde vamos a ir aprendiendo que entre más recibimos esta parte del carácter de Dios en nuestra vida, aunque más se forma en nosotros, de forma dolorosa a veces, vamos a beber de sus frutos, vamos a recibir recompensa de esto. Y quiero terminar con este ejemplo. Coré, en la Biblia, fue una persona que quería beber de la autoridad, de la responsabilidad y del poder de otros, de Moisés y de Aarón. Sin embargo, Dios no le permitió, incluso equivocándose Moisés, Dios no le permitió a Coré tomar ese poder porque no le pertenecía. Nosotros no estamos autorizados a beber del poder de otros, no estamos autorizados a tomar los privilegios que otros nos dan, porque Dios a cada uno le dio su privilegio. Coré cometió el error de querer tomar el lugar que Dios le entregó a Moisés, ya sea por el trabajo que Moisés hizo, ya sea por el sacrificio y por todo lo que Moisés fue obediente y pagó el precio. Coré pagó el precio por tomar el lugar que a él no le correspondía, por murmurar y por querer tomar lugar y autoridad que a él no le fue entregada. Pueden leer la historia. Y si Coré hubiera sido elegido por Dios, en el momento en que Dios pregunta al líder del pueblo de Israel, le dice, yo los voy a destruir a todos por este pecado, seguramente Coré le hubiera dicho, sí, Señor, tú eres el que manda, destrúyelo a todos. Sin embargo, Moisés tuvo una actitud diferente. Él fue un intercesor entre el pueblo y Dios. Y Moisés le dice al Señor, no lo destruyas a tu pueblo, recuerda tu promesa, recuerda, no por unos pocos vas a destruir a muchos. Y Dios tuvo misericordia del pueblo y solo destruyó a Coré, su familia y a otros que lo acompañaban. Dios, a aquellos que son leales, también le entrega autoridad, pero sobre todo, aquellos que son leales son verdaderos intercesores. Y yo quiero que terminemos este tiempo intercediendo. Así que voy a hacer una pequeña oración para terminar, para que el espíritu que Dios puso en Moisés esté en nosotros y seamos verdaderamente leales. Y estas características, estas partes del carácter que Dios quiere formar en nosotros, el Espíritu Santo las forme en nosotros. Y podamos usarlas con sabiduría y Dios nos va a bendecir con mucho más. Y así de esa manera podemos interceder por nuestro hermano. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que usted, Señor, ponga mediante su Espíritu Santo todas estas partes del carácter tuyo, Señor, que en Jesús fue formado, se forme en nosotros, Señor. Estas características, Señor, que tú nos has nombrado. ¿Para qué, Señor? Para que tu iglesia crezca, para que tu pueblo crezca, para que tu evangelio crezca, Señor, y así todos los que lleguen puedan ver en nosotros a Jesús reflejado, Señor, en estas características. Señor, yo intercedo por la iglesia de Dios para que sea despertada, Señor, y para que tu palabra le sea, Señor, tocando el corazón, Señor. Yo te pido que esta palabra no los deje tranquilos, que esta palabra no nos deje dormir, que esta palabra, Señor, nos redarguya nuestro espíritu, Señor, para que podamos, Señor, de una vez por todas despertar nuestro espíritu, Señor, y seamos, Señor, oidores y hacedores de esta palabra. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y tenga un muy bendecido día.